cartilaginoso. Esa es la tarea de hoy día. Cumpliendo esa tarea estamos listos. Todo lo que venga va a ser un plus, ¿ya? Si alcanzamos vamos a tratar de ver un poquito de tejido muscular, pero con tejido cartilaginoso ya es suficiente. La célula que nosotros encontramos en el cartílago, siendo el cartílago un tejido conectivo como lo es el resto de los tejidos conectivos laxos, fibrosos, aquí la célula es reemplazada por una célula que se llaman células condrógenas. En el tejido conectivo, propiamente tal, nosotros lo llamamos fibroblasto, pero acá en el cartílago son células condrógenas. Células condrógenas que son células inmaduras que se transforman en condroblastos. Ese condroblasto que está ahí es la célula productora. Produce todo esto que estamos viendo acá, matriz extracelular y matriz que puede ser fibrilar o no fibrilar. Pero todo lo que hay en el cartílago lo produce el condroblasto. Y el condroblasto, una vez que se inactiva, que baja su actividad metabólica, se llama condrocito. Tal cual ocurre con los fibroblastos. ¿Se acuerdan que fibroblasto es la célula activa, fibrocito la célula inactiva, con una baja actividad metabólica? Acá en el cartílago es lo mismo, pero la llamamos condrógena, que da origen, cuando madura, al condroblasto, que es la célula activa, y el condroblasto al condrocito cuando se inactiva o baja su actividad metabólica. Pero en el fondo es la misma célula, que está produciendo ¿qué? Fibras de colágeno, principalmente. De la matriz de un cartílago tenemos fibras de colágeno. Pero es un colágeno distinto, es un colágeno fibrilar, pero tipo 2. Esa es pregunta clásica de prueba. Eso es lo que diferencia el colágeno del resto de los tejidos conectivos, ¿ya? El colágeno tipo 2. Eso es lo que diferencia el cartílago del resto de los tejidos, ¿ya? El colágeno tipo 2. ¿Por qué? Porque el colágeno que predomina en el resto de los tejidos conectivos, ¿cuál es? El colágeno tipo 1. Uno encontramos por todos lados. Acá, en cambio, colágeno tipo 2. Y todo lo que estudiamos de matriz extracelular no fibrilar en el tejido conectivo se aplica también acá en el cartílago. Agua, glucosaminoglicanos, glucoproteínas, proteoglicanos, etcétera, todo lo que encontramos en el tejido conectivo también lo encontramos acá en el cartílago. Por lo tanto, tenemos matriz extracelular fibrilar, rica en colágeno tipo 2, y matriz extracelular, que está fuera de la célula, pero sin fibras, no fibrilar. Tanto las fibras como las sustancias proteicas glicosiladas son sintetizadas por el condroblasto, ¿ya? Por el condroblasto. Miren acá, un tipo de cartílago, ¿ya? Es este que llamamos cartílago hialino. Cartílago que es más translúcido, cartílago que es más bien transparente, cartílago que lo podemos encontrar, por ejemplo, en las articulaciones, ¿ya? Recubriendo la epífisis, que es el extremo distal de los huesos. ¿Para qué? Para darle más suavidad, ¿ya? Esta articulación va a estar internamente con un líquido, que es el líquido sinovial, y algunas articulaciones además podrían tener un disco, ¿ya? Un disco también de cartílago. Por lo tanto, esto suaviza mucho el roce que podría haber entre hueso y hueso, y en algunos casos, como les digo, además podría haber un disco separando el tejido óseo, ¿ya? Lo suaviza. ¿El líquido sinovial de qué está compuesto? Principalmente agua y glucosaminoglicanos, sulfatados y ácido hialurónico. Esa sustancia, el ácido hialurónico, tiene gran poder para atrapar agua. Por lo tanto, el agua, el líquido sinovial, realmente no es un líquido, sino que más bien un gel. Es como lubricar rodamiento, como un aceite. De tal manera que el ácido hialurónico se coloca en esta cavidad, ¿ya? Incluso como una terapia a sujetos que tienen problemas en las articulaciones, tienen artrosis, por ejemplo. Se le puede inyectar aquí ácido hialurónico para expandir esa cavidad sinovial y el roce sea menor y bajar la inflamación, ¿ya? ¿Dónde encontramos el cartílago hialino? Que es el primer tipo de cartílago que vamos a estudiar, principalmente en el sistema respiratorio, tráquea y bronquios. ¿Dónde más lo podemos encontrar? En el esqueleto en formación. Un feto no tiene tejido óseo en los huesos, en los huesos, pero lo podríamos llamar huesos largos, pero realmente no son huesos, sino que es cartílago. ¿Cartílago de qué tipo? Cartílago hialino, ¿ya? Ese es el cartílago hialino. Entonces, ejemplo de eso, tráquea, bronquios y también el esqueleto en formación, ¿ya?
La tráquea tiene Cartílago hialino. cartílago. Después lo vamos a ver, cartílago hialino, créanme. Y después viene el cartílago elástico, segundo tipo de cartílago. Este cartílago que lo encontramos en la tuba auditiva externa, en el pabellón auricular, como este, además de tener este cartílago, tener colágeno tipo, ¿qué tipo? Colágeno tipo 2. Además tiene fibras elásticas, eso lo hace distinto al resto de los cartílagos. Por eso se llama cartílago elástico, porque tiene fibras elásticas que permiten en cierto grado su extensión. Cuando eran chicos les tiraban la oreja a ustedes. ¿Por qué se podía tirar? Porque aquí hay mucho cartílago, pero que tiene esa propiedad. Cartílago que tiene fibras elásticas. Cartílago elástico. El único que tiene fibras elásticas es el cartílago elástico. El otro cartílago, que está en la sínfisis púbica, en los discos intervertebrales, lo podemos encontrar también en esta zona que lo vamos a llamar este tercer tipo de cartílago, un fibrocartílago. ¿Por qué se llama fibrocartílago? Porque tiene tejido conectivo denso, fibroso por lo tanto. Y si tiene tejido conectivo, ¿qué colágeno tendrá? 1, colágeno tipo 1. Pero además tiene colágeno tipo 2. Entonces el fibrocartílago es el único tipo de cartílago que lo encontramos en los discos intervertebrales, la sínfisis pubiana, ¿ya? El cartílago fibroso es el único que va a tener colágeno tipo 1, porque es tejido conectivo, y colágeno tipo 2. Hagamos un repaso. Llevamos 5 minutos y vamos a hacer un repaso. Arriba, esto es cartílago hialino, esto es cartílago elástico y esto es fibrocartílago. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Principalmente, y que el cartílago elástico, como ustedes ya saben, tiene fibras elásticas, que acá se ven teñidas, memoricen bien esas imágenes, ¿ya? Porque el cartílago elástico tiene fibras elásticas que se tiñen con un colorante que se llama orseína acética. La orseína acética, importantísimo para teñir esta fibra elástica. ¿Dónde la encontramos? En cartílago elástico, pabellón auricular, ¿cierto? Y conducto auditivo externo. ¿Ya? En cambio el hialino, el esqueleto en formación y tráquea y bronquio. ¿Ya? Y este fibrocartílago, ¿por qué se diferencia del resto? Porque este fibrocartílago en su interior tiene colágeno tipo 1, además de tipo 2. Porque el colágeno tipo 2 están todos. Tiene los dos puntos. Pero el fibrocartílago, tiene colágeno tipo 1 y 2. 1 y 2. Pero además es tejido conectivo. Entonces, además de haber condroblastos, células condrógenas, condrocitos, ¿qué otra célula más va a haber si es tejido conectivo? ¿Cuál es la célula principal del tejido conectivo? El fibroblasto. Por lo tanto, el cartílago fibroso no solamente tiene células condrógenas, sino que además tiene fibroblasto. ¿Y quién sintetiza el colágeno tipo 1? El fibroblasto. ¿Quién sintetiza el colágeno tipo 2? El condroblasto. ¿Ya? Vamos a ir reforzando eso. Fíjense acá. Esta es una foto, una imagen al microscopio del cartílago hialino. ¿Ya? Lo que recubre a un cartílago hialino, y nosotros tenemos acá un trozo de cartílago hialino, por ejemplo, de la tráquea, lo que recubre, lo que envuelve como si fuera la piel de un dedo, ¿ya? Lo que recubre en esta zona se llama pericondrio. Y el pericondrio, peri significa alrededor del condrio. ¿Alrededor de qué? Alrededor del cartílago. Este es el cartílago. Va a haber un pericondrio interno y uno externo. Al interno lo llamamos pericondrio celular. El más interno, pericondrio celular. Y el más externo lo llamamos pericondrio fibroso. ¿Por qué? Porque en el pericondrio celular encontramos células inmaduras. Podríamos encontrar células. ¿Cuáles son las células? Condrógenas, ¿ya? Y condroblastos. Y en el pericondrio fibroso, ¿qué vamos a encontrar? No, vamos a encontrar colágeno. Colágeno. Aquí vamos a encontrar solamente colágeno 1, porque es tejido conectivo, pero acá vamos a encontrar células condrógenas y además vamos a encontrar condroblastos. Condroblastos. ¿Y dónde estarán los condrocitos entonces? En la matriz. Aquí están los condrocitos. Ahí hay un condrocito
Pero fíjense, ¿Como en el hueso que quedaba no, en pues el no hay medio? hueso, es cartílago. No, pero me refiero haciendo la comparación en con el el esqueleto, hueso que claro, quedaban en así el como esqueleto en medio. propiamente tal. Claro, como si fuera un estrellito. Sí. Exacto. Entonces, tenemos esta célula que es un condrocito. Pero si ahora tenemos dos células, a ese grupo, a ese par, vamos a colocar una tercera célula, la vamos a llamar grupo isógeno. ¿Y qué es el grupo isógeno entonces? Es una célula, un condrocito que ha entrado en división celular, por lo tanto hay 1, 2, 3, 4, 5 condrocitos. Eso es un grupo isógeno. ¿Ya? Aquí hay un grupo isógeno. 1, 2, 3, 4, 5 células. ¿Ya? 5 células. Veamos la siguiente imagen. Acá está mucho más claro. Pericondrio arriba, rosado, y aquí abajo. Es como lo que envuelve la periferia de esto. Se ve arriba y abajo, pero por un asunto del corte, que sacamos una hoja del tejido, pero el pericondrio está en la periferia de toda la placa cartilaginosa. Por lo tanto, el pericondrio que va por fuera, que es más fibrilar, pericondrio fibrilar, que es colágeno tipo 1, el pericondrio que va por dentro, sigue siendo pericondrio porque lo vemos rosado, será más bien celular, condroblastos y células condrógenas. Las condrógenas originan los condroblastos. Pero el condroblasto entra acá y vamos a ver algunos grupos. Fíjense acá, es un grupo isógeno. ¿Qué célula hay acá? Condrocitos. ¿Se fijan? Son las células más inmaduras. Ya el individuo formó su cartílago, por lo tanto no necesita formar más. Esta célula baja en su actividad metabólica. ¿Ya? Llega poco oxígeno, poco nutrientes, suficiente para que se mantenga vivo. Pero este se llama grupo isógeno. Acá hay otro grupo isógeno. Fíjense que estos grupos isógenos están separados por un tabique. Ese es el tabique. Entonces, aquí vamos a dibujar un tabique que separa una célula con respecto a la otra. Eso es tabique. ¿Ya? Pero lo que rodea a un grupo isógeno, lo que está rodeando inmediatamente y un poco más azul, ¿se dan cuenta? Lo más azuloso que rodea acá es una matriz que lo rodea, que pertenece al territorio del grupo isógeno. Por lo tanto, lo llamamos matriz territorial. Matriz territorial. Y aquí vamos a dibujar otro grupo isógeno con su matriz territorial, que está alrededor de él. Pero aquí hay otra matriz que está entre medio, esta matriz. Y esa matriz la vamos a llamar matriz interterritorial. Esa es la matriz territorial y esta es la matriz interterritorial. ¿Ya? Lo que está entre medio. Entonces, fijémonos acá. Lo más azulito, lo que está en la periferia, eso es matriz territorial. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la matriz territorial. Lo que va por fuera, más, digamos, con algunos tonos de rosado, será la matriz interterritorial. ¿Y por qué se tiñe tan intensamente esto de azul, de más furioso, más intenso, más azulino? ¿Por qué? Porque la matriz territorial es rica en unos productos que son sulfatados. ¿Ya? Condroitin sulfato, queratán sulfato, proteoglicanos. Entonces la matriz territorial, a tener muchos grupos sulfatados, se tiñe con la hematoxilina. Y la hematoxilina, ustedes saben que de color azul. En cambio, esta zona interterritorial tiene mucho más colágeno. Y el colágeno, ustedes lo han visto en el tejido conectivo cómo se tiñe. Más rojito. ¿Se fijan acá? Puro colágeno. Este es pericondrio. Hay mucha fibra de colágeno tipo 1, se tiñe rosado. Aquí hay pocas, pero de todas maneras hay más en la matriz interterritorial. En la interterritorial hay más colágeno que tipo 2 si lo comparamos a esta zona territorial. La zona territorial tiene muchos productos sulfatados que tienen mucha afinidad con la hematoxilina. En cambio, el colágeno tiene más afinidad con la eosina. ¿Cómo se envuelve a todo esto? Que envuelve a un grupo isógeno. Esto, a ver, lo vamos a dibujar de otro color, el rojo. Esto que envuelve a un grupo isógeno, eso se llama cápsula. Esto es la cápsula. Cápsula. Y por fuera de la cápsula, ¿qué encontramos? La matriz territorial. Y fuera de la matriz territorial encontramos la matriz interterritorial. Ya saben ustedes que la matriz territorial es rica en sustancias sulfatadas.
Fíjense acá. Entonces ya podemos ver este cartílago y podemos diferenciar cuál va a ser el pericondrio fibrilar. ¿Ven unas fibras que están arriba del pericondrio? La parte más externa del pericondrio. ¿Ven esa fibra, por ejemplo? Acá hay otra. ¿Qué colágeno, qué tipo de colágeno es ese en el pericondrio? Uno. Por lo tanto, ese pericondrio se llama pericondrio fibrilar, porque la ven la fibra, la están viendo, la parte más externa. Pero fíjense, este pericondrio será llamado celular. ¿Qué células son? Condrógenas y condrolastos. Pero fíjense, más internamente ya encontramos condrocitos, formando grupos, ¿ya? Grupo isógeno. Cada célula separada de la otra por tabiques, ¿ya? Eso con respecto al cartílago marino. Células que son los condrocitos, condrolastos, pero que van a estar inmersos, ¿cierto?, en fibras, por lo tanto matriz extracelular fibrilar, colágeno tipo 2, que está en todos los cartílagos, pero también vamos a encontrar una matriz extracelular no fibrilar, que en el fondo son proteínas o glucoproteínas, ¿ya? Como los glucosaminoglicanos, ¿ya? Sustancias sulfatadas. Entonces, en la matriz extracelular ustedes ya saben, ¿qué encontramos? Fibra de colágeno 2 y fibra elástica solo en el cartílago elástico. Son tres tipos de cartílago: elástico, hialino y fibrocartílago. Pero en el cartílago elástico vamos a encontrar fibras elásticas, que le da este poder de expansión. No fibrilar, ¿qué otra sustancia encontramos? Agua, sales minerales, glucoproteínas, proteoglicano, agregados de proteoglicano, glucosaminoglicano, en fin. Todas las sustancias que también encontramos en cualquier otro tipo de tejido conectivo, ¿ya? El ácido hialurónico tiene, como le decía antes, una gran capacidad de absorber agua. Por lo tanto, una viejita que está llena de arrugas, le inyectamos ácido hialurónico, se infla con como si fuera una esponja, esa molécula, y los surcos desaparecen, ¿ya? Nuevamente, fíjese, el cartílago articular tiene cartílago hialino, lo que le explicaba delante. Entonces, todo esto que está de este color más bien celeste, ¿cierto?, correspondería a evitar ese roce entre el tejido óseo, de tal manera que se interpone entre medio ese cartílago hialino, que obviamente va a estar más separado de lo que ilustra acá este dibujo, ¿ya? Porque aquí vamos a encontrar una gran cantidad de líquido sinovial, ¿ya? En la misma articulación que acabamos de ver, que estaba en ese color más bien celeste, eso de ahí, si nosotros lo vemos en microscopio, observamos estos condrocitos. Cada una de estas células va a ser condrocito, un condrocito, que va en un eje paralelo al cartílago, en el eje longitudinal, pero a medida que se acerca a la superficie, fíjese que esta cadena de condrocitos se empieza a torcer. Y fíjense acá, como indica la flecha, entonces queda paralela a la superficie. Estos grupos quedan encadenados, pero paralela a la superficie articular, ¿ya? ¿Y qué habrá acá arriba en este espacio articular? El líquido sinovial, rico en proteoglicano, glucosaminoglicano, ácido hialurónico, agua, ¿ya? Cartílago elástico, ya también lo conversamos. Predominan las fibras elásticas, que son estas bien teñidas. Memoricen bien estos dibujos, estas fotos, ¿ya? Fíjense acá, fibras elásticas. Si yo veo esta cantidad de fibras elásticas, ¿ya?, digo al tiro que es un cartílago elástico, no hay otra opción, ¿ya? El cartílago elástico es lo mismo que el cartílago hialino, que tiene pericondrio, fibroso, celular, todas las células se repiten, y la única diferencia entonces es que tiene fibras elásticas. ¿No que encontramos en el cartílago? También ya lo saben, pabellón auricular y conducto auditivo externo, y así como nosotros lo vemos en una fotografía de un cartílago real. Fíjense acá, pericondrio, el más interno va a ser siempre llamado celular, y el más externo va a ser siempre llamado pericondrio fibroso o fibrilar. Y ese espacio que vemos ahí corresponde al lugar, a la casa, ¿ya?, de un condrocito. Y ese espacio que ocupa un condrocito se llama laguna. La laguna. Entonces, laguna
que es lo mismo que el espacio que ocupa un osteocito en el hueso. El espacio que ocupa un osteocito en el hueso se llama laguna. Un espacio que ocupa un condrocito en el cartílago se llama laguna. Pero, si queremos ser específicos, para cartílago lo vamos a llamar condroplasto. Con P, condroplasto. Condroplasto. El espacio que ocupa un condrocito, entonces la casa que ocupa un condrocito se llama condroplasto. ¿Ya? Ahí estamos viendo los condrocitos, que es la célula. Si nosotros sacamos esta célula, el espacio que queda se llama laguna o condroplasto. En la otra imagen estaba teñida con eosina, por eso no se veían los núcleos. No, esta es una tinción de orseína acética, en donde se tiñe principalmente la fibra elástica y deja de teñir el resto. Ay, por eso que se veía en la laguna. Entonces, claro, se ve el espacio en el fondo, porque ahí realmente está la célula, pero no está teñida. Claro. Si sacamos la célula, si nosotros nos vamos de acá, el espacio que quedó acá es la laguna. ¿Ya? Y el último tipo de cartílago es el cartílago fibroso, también llamado fibrocartílago. Y ya saben ustedes que es una mezcla de tejido conectivo denso. ¿Y el tejido conectivo denso con qué aporta? En el colágeno tipo 1, que lo secretó ¿quién? El fibroblasto. Y el resto se repite tal cual. Porque también vamos a encontrar condroblastos que van a secretar colágeno tipo 2. Entonces aquí en el fibrocartílago es el único cartílago donde vamos a encontrar esos dos tipos de colágeno. Pero hay una cosa. Tanto el cartílago hialino como el cartílago elástico tienen pericondrio. ¿Por qué es necesario el pericondrio en un cartílago? ¿Por qué es necesaria esa periferia? Porque el cartílago es un tejido avascular. ¿Qué significa eso? Sí. Que no tiene vasos sanguíneos. Pero también es un tejido que no es inervado. ¿Ya? No hay dolor ahí, no se siente. No hay nervio y no hay vasos sanguíneos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se nutre el cartílago hialino y el cartílago elástico? Gracias al pericondrio, porque ya saben que el pericondrio es el tejido conectivo. ¿Y qué es lo característico del tejido conectivo? Que es vascular. Entonces, el cartílago hialino y el elástico tienen pericondrio. ¿Para qué? Para nutrir y oxigenar. Pero este no lo tiene. ¿Ya? El cartílago fibroso no tiene pericondrio. Hay una diferencia. Ahí hay una diferencia. ¿Y por qué no tiene pericondrio? Porque no lo necesita. Porque el tejido conectivo está inmerso en él. Está incrustado en él. Es una mezcla de cartílago hialino y tejido conectivo. Y el tejido conectivo siempre es vascular. Por lo tanto, no necesita tener un soporte nutricional o de oxígeno periférico porque está incrustado en él. Está dentro de él. ¿Ya? Ahí estamos viendo cartílago fibroso. ¿Ya? Lo mismo, son condrocitos, fibroblastos. Estos espacios que están más grandes, que tienen las lagunas, ¿ya? Y ahí el condrocito más comprimido, más retraído, la zona cartilaginosa, pero de repente vemos otras zonas más ricas en fibroblastos, fibrocitos, sin lagunas tan pronunciadas como esta que vemos acá. Esta es la parte del tejido conectivo, esta es la parte más bien del cartílago, pero de repente se entremezclan también, no están tan separados como acá, ¿ya? Más bien homogéneos, pero ahí están muy bien separaditos entonces la parte del conectivo denso, que está aquí arriba, y esta parte que tiene esos espacios grandes corresponde a la zona cartilaginosa. Entonces el fibrocartílago, que lo encontramos en la sínfisis púbica, ¿ya? Y lo encontramos en los discos intervertebrales, tiene esa característica, es un cartílago sin pericondrio. ¿En dónde dijo que lo encontramos? Sínfisis púbica, Ya. ¿ya? Y los discos intervertebrales. ¿Cómo crece el cartílago? ¿Cómo crece este cartílago? Hay tres tipos de crecimiento que vamos a encontrar en el cartílago. Tres tipos de crecimiento. El primero es aposicional. ¿Qué quiere decir eso? Que crece en ancho este cartílago por el pericondrio. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo crece este cartílago. Hacia lo ancho entonces por el pericondrio, pero hacia lo largo a través de un crecimiento que llamamos crecimiento axial, en un eje longitudinal, ¿ya? Intersticial de tipo axial.
o podría ser intersticial por grupos isógenos. Para que me entiendan un poquito más eso, nosotros tenemos acá un cartílago que en el futuro va a formar un tejido óseo. La periferia, si esto es del esqueleto, pero es un cartílago de un feto, de un niño recién nacido, toda esta periferia, ¿ya?, vamos a llamarla pericondrio. ¿Cómo crece esto hacia lo ancho para que se haga más robusto este hueso? A través del crecimiento aposicional, una capa tras otra, el pericondrio, hacia lo ancho. Intersticial, grupo isógeno. Recuerden que de una célula van a salir otra célula, 3 células, 4 células y así. Entonces lo intersticio en todos los ejes, hacia arriba, hacia abajo, en todos los ejes, ¿ya? Ese crecimiento en todos los ejes lo llamamos intersticial, por grupo isógeno. Pero hay un tercer tipo de crecimiento intersticial que es del grupo axial o axil. ¿Qué quiere decir eso? Un eje. Entonces, si aquí hay una célula y empiezan a aparecer cadenas de células, ¿qué va a ocurrir acá con este esqueleto que se está formando y está creciendo? Está creciendo en este sentido, ¿ya? Se está separando, se va alargando, por lo tanto hacia lo largo, gracias al grupo axial, ¿ya? De esa manera, esto, que es parte del esqueleto, que está en una primera fase como cartílago, crece en todos los ejes, ¿ya? Nuevamente, acá, un crecimiento axial, en un eje como esto, ¿se fijan? Eso, ¿ya? Grupo isógeno, aquí hay un grupo isógeno. ¿Cómo se llama esto que separa a una célula con respecto a la otra? Un tabique. Lo que está rodeando, esa línea intensa que se ve ahí, esa corresponde a la cápsula que envuelve a todo, una cápsula. Pero la matriz que está más cercana a la cápsula se llama matriz territorial. En cambio esta, más clarita, más clarucha, interterritorial. Interterritorial y se tiñe más suavemente porque hay colágeno tipo 2. Pericondrio fibroso, acá arriba, pericondrio celular. ¿Qué células son? Condroblastos y condrógenas. Las condrógenas originan al condroblasto y el condroblasto origina al condrocito. Fíjese ahí, placa epifisiaria, el nombre más clásico a esta zona media, a esa zona que está ahí. ¿Cuál es el nombre clásico? Metáfisis. Metáfisis. Y esa metáfisis, en el fondo, es cartílago. Ese cartílago que está ahí, que lo vemos acá. De aquí hacia abajo es diáfisis, ¿cierto? Aquí arriba es epífisis y eso es la metáfisis. Mientras exista metáfisis, va a existir crecimiento en el sujeto. Si se osifica la metáfisis, caput. Hasta ahí llegamos. ¿Ah? En el hombre aproximadamente a los 19-20 se terminó el crecimiento. En la mujer a los 1 o 2 años antes se acaba el crecimiento. ¿Ya? 18 años, 17, 18 años. Pero esta zona es de cartílago en el fondo es cartílago hialino. Y ahí lo estamos viendo en toda esta zona. Todo eso es metáfisis. De aquí hacia abajo, eso es diáfisis. Esta zona de acá es diáfisis. Y acá hacia arriba es epífisis. Y fíjense el crecimiento está encadenado, ya en cadena. Un condrocito, otro. Entonces, de esa manera se está separando la epífisis ¿de qué? De la diáfisis. Se separa. ¿Ya? Crecimiento, entonces, lo llamamos axial. Y terminó. Fácil, ¿cierto? Fácil, no hay recreo. No se emocionen, no hay recreo. Eso es cartílago. Con eso estamos tiki-taka. Profesor, ¿esta diapositiva usted la había mandado? Sí, o sea, se la pasan delegados, están en el curso, no sé cómo se la distribuyen ustedes, pero ya se la había pasado. ¿Ya? Preguntas con respecto al cartílago. Sabemos que hay 3 tipos, cartílago hialino, elástico, ¿sí?, y fibroso. Cartílago hialino y el elástico tienen pericondrio, el fibroso no tiene. Todos los cartílagos tienen colágeno tipo 2, pero el fibrocartílago, además de tener colágeno tipo 2, tiene colágeno tipo 1. El único que tiene vaso sanguíneo es el fibrocartílago. No hay más. ¿Qué más? Ah, una cosa. Una articulación, ¿qué colágeno tiene?
O sea, ¿qué cartílago tiene? Una Una articulación sinovial, como la que mostré. ¿Qué cartílago tiene? tipo 2. No, ¿qué cartílago tiene? Hialino. Hialino. Pero fíjese que yo le dije que el cartílago hialino tiene pericondrio, ¿cierto? Sí. Pero aquí no. En las articulaciones sinoviales, acá exclusivamente en las articulaciones sinoviales, el cartílago hialino no tiene pericondrio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tiene pericondrio? ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene pericondrio? Porque no, ¿Ah? porque no tiene tejido conectivo y avascular. Sí, sí, pero ¿por qué no lo necesita? ¿Por qué no? ¿Para qué sirve el pericondrio? Para nutrir. ¿Cómo se nutre si no hay pericondrio? ¿Tejido conectivo? ¿De dónde? Si no hay tejido conectivo acá. ¿Ah? Líquido sinovial. Esto está rico en oxígeno, en nutrientes, entonces no necesita pericondrio. Entonces el líquido sinovial aporta con el oxígeno, aporta con los nutrientes a ese cartílago que estamos viendo. ¿Preguntas? Muy bien, cerramos entonces el capítulo.